Bueno, muchísimas gracias. También me siento muy complacido de compartir en este conversatorio con todos ustedes. Veo que hay de muchos países, incluso escuché por ahí Portugal. Wow, lejos, ok. Bueno, este equipo Teraers, del cual nos emocionamos mucho con la doctora Ivonne cuando supimos de él, dado que de pronto llevo un poquito de camino en la medicina tradicional china. Y es una medicina fantástica porque obviamente lo que une es como una medicina muy integrativa, donde une materia y energía. Y pues siempre hemos visto que la parte de la tecnología, la ciencia, siempre ha ido como contrario a la parte energética, ¿sí? A la parte de energía materia. Siempre se ha practicado una medicina muy materialista, ¿sí? Donde solamente se ve el cuerpo como una entidad y nunca como una energía que maneja ese cuerpo. Entonces siempre los que hemos estado en ese trasegar de las medicinas alternativas o de las medicinas energéticas, siempre nos ha tocado como ir por partes, ¿sí? Manejar la parte física y por otro lado buscar la parte energética, el equilibrio emocional y el equilibrio emocional de los pacientes. Y casualmente encontramos en este equipo como una paridad, una convergencia que nos da trabajar la parte física, pero también la parte energética a profundidad, con esos principios de la medicina tradicional china, que casualmente están involucrados en esto, con estas tres tecnologías que nos está dando este equipo Teraers. Entonces nos emocionamos mucho, pero obviamente uno siempre cuando le pasan algo tan fantástico por los ojos, uno a veces como que no se la cree, como que dice, sí será verdad. Pero bueno, después de recibir varias capacitaciones que nos dieron con la doctora y con otros doctores, creo que de Perú, ¿verdad? De sí. Perú y el doctor Jorge Toledo, el doctor Jorge López, Orlando López. Y obviamente al escuchar todas esas experiencias que nos contaban y teniendo por sentado lo que conozco de medicina china y que he practicado y medicina biohemotóxica, entonces dije, esto es. Y nos emocionamos mucho y empezamos. Cuando recibimos esos equipos estábamos muy contentos. Y lo primero fue que yo tuve un viaje, casualmente la doctora Ivonne se enteró, y en ese viaje tuve unas experiencias muy bonitas. Casualmente, primera vez que tenía el equipo en mis manos y tuve unas experiencias muy bonitas con unos pacientes. Y comprobé que el equipo sí funciona. Y se los estoy diciendo aquí, sí funciona. Y funciona más allá, que quedé muy sorprendido de sus alcances. Porque yo no sé si la divinidad puso esa paciente o esas pacientes en mi camino, pero la verdad yo quedé súper fascinado con el funcionamiento de este equipo. Para empezar, y para no hacer muy largo el cuento, para hacer corto el cuento largo, voy a contarles que tuve una paciente con 2 años, llevaba 2 años casi, con problemas de su periodo menstrual detenido, menstruación retenida. Y el último medio ciclo menstrual que tuvo, manchar, fue 3 meses. Llevaba 3 meses apenas que medio manchó, pero su menstruación casi retenida 2 años. Y esa paciente había subido 30 kilos de peso. Una paciente de 150 kilos. Y entonces, bueno, yo no solamente le hice el equipo Teraers, no solamente le hice la terapia a nivel de el meridiano vasogobernador, el meridiano vasoconcesión, que son 2 meridianos, obviamente para los que de pronto no están muy familiarizados con la medicina tradicional china, prácticamente conforman un toroide, ¿sí? El uno inicia desde la base, arriba de los incisivos, y cruza la cabeza y baja por la espina dorsal hasta el coxis y baja hasta el número 1 de vasogobernador. Y el vasoconcesión, que empieza casi en la punta de la lengua, desciende en línea recta hasta el punto perineo. Entonces forman una base, un toroide como una manzana, que es la energía de la vida, que de hecho manejan el nacimiento, una maneja la parte del nacimiento y otra la parte que recoge la vida. Bueno, son los que pronto manejan un poco más la medicina tradicional china,
Pero me fascina eso porque al hacer esto, es como si en ese paciente reactiváramos todo su programa, como si configuráramos su genética de nuevo. Porque esa paciente de una se equilibró y en esa misma noche, antes de que yo me fuera a dormir y de que terminara las consultas que trabajé esta tarde, la paciente me dice que se bañó literalmente en un periodo menstrual. Y fue increíble, casi que se asustó, que qué había pasado, que por qué le había pasado eso. Entonces me llamó y le contesté que era la parte del equipo, porque es que el equipo profundiza y equilibra todo el campo. La paciente, yo le equilibré chakras, le hice también terapia neural, entonces le desbloqueé muchas cosas, pero para mí que lo que más hizo trascendencia fue el equipo. Le coloqué en plantas de las manos, palmas de las manos, le coloqué en palmas de los pies, le coloqué en el ciclo, en el jara, que es esta parte de acá, en el punto jara de equilibrio. Y la paciente solamente le hice unos 15 minutos de terapia. Y la paciente mejoró increíblemente. Solo que yo no me quedé muchos días, entonces no le pude hacer mucha terapia más. Pero si yo hubiera podido hacerle mucha terapia más, ese paciente hubiera mejorado muchísimo más. Pero con ese solo ejemplo, puede comprobar que el equipo sí funciona. Porque era la primera vez que lo utilizaba. Y no puede ser que sea casualidad que la paciente mejorara tan maravillosamente solamente con una terapia. Entonces, el equipo sí funciona. Posterior tuve otro testimonio en esa misma visita, en esa misma gira médica que hice, con una paciente que había tenido un accidente de auto y había perdido la memoria. Pero en ese haber perdido la memoria, había tenido un despertar de conciencia. Su pineal se había abierto y ella veía las cosas no físicas. Se le aparecían personas fallecidas. Ella tenía como mucha sensibilidad, despertaba como casi que poderes psíquicos. Pero al mismo tiempo perdió su memoria y no recordaba nada de muchísimos años, solamente lo que le contaban. Entonces, bueno, opté por hacerle la terapia, a nivel de vesícula biliar número 8, vesícula biliar 20, perdón, vaso gobernador 20, el vaso gobernador, el vaso concesión, y toda la terapia como nos han enseñado, también en palmas de las manos, en abdomen, en las piernas. Y resulta que, le hice mucho aquí en el entrecejo, mucho. En circular, en sentido manecillas del reloj. Se sintió muy bien durante la terapia, pero bueno, se fue. Estuvo su esposo, estuvo su hijo. Al día siguiente, casualmente pasó algo muy raro. El esposo de la señora me visitó, porque yo todavía estaba en la gira. Y me dijo que necesitaba que si le podía hacer el favor de regresarle a su esposa como estaba. Yo me extrañé, yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me dice, Doc, es que ahora me está reclamando por todo, por un montón de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo dije, ¿cómo así? O sea, si ella está recordando un montón de cosas y ahorita me está reclame y me está haciendo escenas. Yo dije, pues, qué pena, pero maravillosamente lo que pasó. Pero ahí sí ya, tú y tus acciones, o sea, no tengo por qué devolverle esos olvidos a ella. O sea, y entonces la llamé a ella y le pregunté y me dice, sí, es que me acordé de un montón de cosas que me ha hecho. Bueno, eso es como anécdota, pero la verdad que me parece maravilloso. Yo nunca había visto nada igual en esto. Nunca había visto nada igual que en una sola sesión. Porque es que uno dice, bueno, sí, tengo que seguirle haciendo. Pero en una sola sesión, esta persona recuperar la memoria, eso difícilmente me lo puedan creer ustedes. Pero pasó, yo se lo conté a la doctora Ivonne cuando regresé de mi gira. Y yo lloraba, la verdad, que yo lloraba de impresionado y de todo lo que vamos a lograr con este equipo. Y no estoy vendiendo el equipo, estoy vendiendo la experiencia con el equipo. Entonces, doctores, la verdad, yo sé que también van a haber
testimonios aquí de los otros doctores que ya han probado el equipo, maravillosos, pero lo más impresionante que me ha pasado a mí con el equipo son esos 2 casos. Yo le dije a la doctora Ivonne, voy a contar las 2 experiencias más impresionantes que he podido vivir con ese equipo. Muchas gracias. Dejo en sus manos estos datos maravillosos y obviamente ojalá todo esto lo podamos compaginar y redactar para poder tener unos testimonios más fuertes y compilados de todo lo que este equipo está logrando, porque a pesar de que nos habían contado cosas muy hermosas, la verdad que las cosas más hermosas son las que uno mismo vive con los pacientes de uno. Exacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartir sus experiencias realmente con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Beatriz Chávez. Doctora Beatriz Chávez tiene la palabra. Ella es doctora en psicología. Bueno, yo practico terapia como psicóloga hace un buen tiempo y tuve que suspender en el último tiempo porque un tema de estrés me llevó a, bueno, a experimentar una serie de síntomas. Tuve COVID y post-COVID pues me quedaron unos síntomas bastante fuertes. Un dolor precordial, un dolor que irradiaba todo el brazo derecho y me quedaba helado completamente y con una presión bastante fuerte en el pecho. A mí me hicieron todas las valoraciones por cardio y no, pues estaba bien, pues ellos decían que estaba bien. Y tenía un tic en el ojo izquierdo. Ese tic era, la verdad, muy frecuente. Adicional, un dolor en la columna, ya no recordaba el dolor de la columna, que era un dolor súper intenso que a veces me impedía caminar, me impedía movilizarme. No era permanente, pero hay los días en que a veces no podía ni levantarme de la cama. Y cuando yo comencé a aplicarme, desde el primer día que me apliqué la primera terapia a nivel de columna, el dolor se dio en un 80%, el dolor se dio de columna. Y con el tic que tenía en mi ojo izquierdo, además que no veía bien. Yo no veía, no podía leer, yo casi no uso gafas o no he usado gafas desde hace mucho tiempo, pero en el último tiempo no veía bien y no sé si eso fue también pues como una consecuencia, una secuela del COVID. Y también quedé con un estado emocional muy complejo. Yo, de hecho, pasé por psiquiatría y la psiquiatra me formuló y yo pues como buena psicóloga no me tomé ningún medicamento de psiquiatría y dije esto lo puedo resolver con campo magnético, lo puedo resolver con homeopatía, lo puedo resolver de otra manera. Aplicándome las terapias con el equipo, día de por medio, comencé a ver también cómo iba cediendo el tic de mi ojo izquierdo y la sensibilidad de mi cara también iba mejorando. Y este es el momento en que ya no tengo el tic, ya mi estado de ánimo está bien, ya incluso retomé nuevamente mis terapias. Yo le decía a la doctora Ivonne, Dios mío, me tocó suspender todo y no, o sea, no sé, esto es de hecho, yo fui hasta el consultorio de la doctora Ivonne por el equipo porque yo vivo acá en La Vega, en un sitio distante, lejano que es Bogotá, pero me fui hasta allá por el equipo y tuve la fortuna de conocer a la doctora Ivonne. Y bueno, intercambiar como ella me comentó de las terapias, de la bondad del equipo. Yo lo comencé a aplicar cuando tenemos estado de ánimo, cuando se nos compromete el estado de ánimo, la verdad, cuando estamos con tendencias depresivas, no es que le creamos mucho a nada, honestamente. Y para mí fue muy positivo ver esto
vivirlo en mi propia piel para saber lo que viven los pacientes, que es muy duro sacar a una persona de un cuadro depresivo como en el que yo estaba, que no solamente eran de las dolencias físicas, sino que yo estaba cursando por un estado de depresión, y yo estoy completamente convencida que ese síntoma fue a partir del COVID. Además porque yo acompaño a muchas personas que tienen este síntoma post-COVID y también con ataques de pánico muy complejos, muy fuertes. Comprometen mucho como el comportamiento, la bioquímica cerebral, la serotonina se baja al piso, o sea, esto es una locura. Yo quedé también con una disbiosis importante y la disbiosis se ha venido corrigiendo muy bien. Ya yo gané peso porque estaba muy delgada, demasiado delgada, había perdido muchísimo, perdí 7 kilos en una sola semana cuando me dio el COVID. Yo quedé en los huesitos. Yo soy delgada, con textura delgada, y pues perder 7 kilos es quedar en huesos. Ya estoy bien, ya estoy mejor. A partir de mi experiencia tan positiva, todavía no había mejorado tanto como hasta ahora, pero me emocioné mucho y tengo un hermanito que tiene Parkinson. La doctora también lo vio, lo evaluó, fue testigo del proceso del temblor que él tiene y de la dificultad para hablar, porque a él se le ha comprometido mucho el poder articular bien, el poder pronunciar bien. Si él no podía leer corrido, le poníamos ejercicios de leer y él no podía leer, no se le entendía bien lo que leía. Y él comenzó, después de que yo inicié con mis terapias como a los 15 días, yo toda emocionada, llegué a la casa de mi hermano y le comenté, mira, tienes que comprarte el equipo, es lo máximo, bueno, en fin. Y él también un poquito incrédulo porque es que él apuntaba a muchísimas terapias, el Parkinson no es nada fácil, él ha hecho un recorrido desde medicinas complementarias, las alopáticas, todo, es muy difícil. Y la verdad, sin ninguna mejoría importante. Y fue una vez comenzar a aplicar el equipo, que incluso él ha ido variando los protocolos porque él es muy intenso al aplicarse las cosas y entonces comenzó todos los días con las terapias y con mucho tiempo y esto tiene que salir adelante. Y qué impresión cuando yo lo veo a los 8 días después de que él comenzó a aplicarse la terapia. Él estaba leyendo, hablando normal, sin ningún problema. El temblor de su mano disminuyó, no se ha quitado completamente, pero ha mejorado muchísimo. Él siempre ha sido un deportista, ha salido en bicicleta, es muy activo, pero no había podido volver a salir en bicicleta porque pues obviamente pierde el equilibrio, pues su motricidad estaba completamente comprometida. En este momento él está saliendo en bicicleta sin problema. Él sale cada 8 días, hace recorridos realmente exigentes y el grupo con el que sale está aterrado de qué se hizo, quién lo ha mejorado. Entonces, esos testimonios principalmente, bueno, también tengo una paciente que comencé a atender, tiene una fascia importante, ya no puede realmente coordinar entre lo que ella piensa, el término que ella piensa y no lo puede evocar, no lo puede hablar. Ella comprende, obviamente, comprende lo que se le está preguntando, el tema que se está hablando, pero hablar no puede hablar. Y le hice una sola terapia hace 15 días. Y sorpresa que cuando le escribí un mensaje, ella me lo contestó, ella no podía hacer eso. Ella me escribió mucho mejor, gracias. Yo había intentado eso hacía muchísimo rato y me escribe y yo le pregunté, ¿eres tú quien me contesta el mensaje o es tu hijo? Y dice, no, soy yo, doctora, quien contesta el mensaje.
voilà, impresionante. Entonces, son casos que, la verdad, sí es verdad que yo puedo decir que cuando hemos transitado desde la experiencia propia y que ya llegamos como a un estado de desesperanza de que esto no va a mejorar, y cuando encuentras una herramienta tan bonita, tan valiosa, wow, tú quieres compartirla con todo el mundo. En mi familia, pues 5 personas ya tenemos el equipo, porque yo pienso que hace parte del botiquín de la familia, porque sirve para la migraña, para el dolor, para desinflamar, para incluso como terapeuta en psicología, yo hago un proceso que se llama biodescodificación, y se trabaja a través de la línea desde la nariz, el punto de la nariz hasta el coxis, y se hace un recorrido trabajando el trauma. Esto es como trabajar en un estrés postraumático, y uno puede biodescodificar los contenidos, porque los contenidos se anidan en mayor proporción en la red neuronal. Y cuando nosotros activamos, movilizamos la energía de la columna, yo antes lo hacía con imanes, yo hago biomagnetismo, entonces cuando yo conocí un protocolo, no me acuerdo en ese momento el doctor, un terapeuta que habla de este protocolo de hacer un barrido a través de la línea media con un imán, polaridad negativa hacia la piel, y se biodescodifica conectando la memoria para hacer barrida, para hacer jalada. Porque la célula comienza a repolarizarse con campo magnético. He encontrado una bondad con el equipo, yo me lo he aplicado a mí misma con el tema del estado depresivo, y pues obviamente llegaba hasta acá, entonces le dije a mi hijo, hazme todo el barrido hasta la columna, y mientras él hacía el barrido, la activación con el equipo, así en línea recta, hasta muy despacio, hasta terminar hacia el coxis, yo iba reprocesando la información, o sea, iba activando, como libero todo este estado de desconsuelo, este estado de como sentirme en la nada, sentirme perdida, elimino esto, y eso que estaba perdida, o sea, no es fácil aplicarse uno su propia terapia. Y funcionó. Entonces, es una herramienta que tiene muchos potenciales, también en mi quehacer como psicóloga, para apoyarme en la biodescodificación, y muchísimo más rápido. La persona tiene resultados inmediatos con respecto a las emociones atrapadas, ¿vale? Esa es como mi experiencia. Estoy muy feliz con esta herramienta, que es un verdadero regalo para la humanidad. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias realmente, ¿verdad?, por esos apoyos de verdad y esa contribución a las experiencias realmente que he tenido con el dispositivo. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Le cedo la palabra al doctor Francisco Rodríguez de Perú, médico infectólogo. Doctor Francisco, tiene la palabra. Bien, creo que no sé si voy a ser muy claro en mi experiencia muy limitada, por razones de que mi caso es ser ciego bilateral, post desprendimiento de retina, más glaucoma, todo bilateral, más cataratas bilaterales, más atrofia de uno de los ojos, el ojo izquierdo concretamente, y particularmente la córnea, post extracción, digamos, o desprendimiento de válvula que me colocaron para corregir el glaucoma. Esto debido, obviamente, a diabetes mellitus tipo 2 descompensada durante 30 años de padecimiento. Tengo más o menos 22 días de haber iniciado la experiencia con el terahertz.
y las cosas que me están pasando son indescriptibles, realmente. En cuanto a la diabetes en general, se está resolviendo de manera que me permite hacer prueba alimentaria como si fuera una persona normal, como cualquier otra persona no diabética o con